y para fortalecer lazos que nos unen como una comunidad profesional y una comunidad universitaria. Este seminario es más que un evento académico, es un punto de encuentro para actualizar conocimientos, para dialogar con especialistas, inspirarnos con historias de éxito y, sobre todo, reafirmar que nuestra profesión sigue evolucionando gracias al conjunto de quienes formamos parte de ella. A nombre de la doctora Marisela Ayala, coordinadora del programa educativo de la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, y a nombre de nuestra institución, el Instituto de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, les agradecemos profundamente su asistencia y su disposición para ser parte activa de estas jornadas. Sean todas y todos nuevamente bienvenidos, que este seminario sea una oportunidad para aprender, para inspirarnos y para crecer juntos. Vamos a darle la bienvenida a la médica que ha participado activamente. Primero que nada, porque hablar de la fauna silvestre y sobre todo qué es la fauna silvestre. Pues van a ser todas aquellas especies que están de manera libre, por lo que no va a haber una intervención humana en su manejo ni en su reproducción. Y su importancia radica en que cada una de estas especies tengan una participación fundamental para que se dé el correcto funcionamiento de los ecosistemas. Pues un gran ejemplo de esto es que tenemos especies que son polinizadoras. Vamos a tener especies que sean controladores de plagas, que ayuden al equilibrio trófico, inclusive que llegan a participar en la regulación climática y sobre todo que son controladores de plagas. Y un gran ejemplo de esto pues son los famosos, las abejas, los colibríes y los murciélagos, que son de nuestros principales polinizadores y que sin su presencia incluso muchas especies de flores ni siquiera podrían llegar a producirse. Pero, pues, lamentablemente, la mayoría de estas especies, si no es que todas, se encuentran constantemente amenazadas o en peligro. Y debido a diferentes factores, como es la pérdida del hábitat, que pues creo yo que es uno de los puntos que no vamos a poder intervenir mucho porque la población humana está constantemente en crecimiento. Y generamos, pues al final de cuentas, nuevas zonas de vivienda, nuevas zonas de agricultura, de cultivos y zonas industriales también. Al momento de que nosotros creamos estos lugares, pues hacemos que la fauna presente se empiece a desplazar o retirar de esa zona. Y lamentablemente muchas de estas tienen algo que se denomina como hábitos hogareños, que es prácticamente su tendencia de estar constantemente regresando al ecosistema donde habían vivido pues, toda su vida o donde realizaban alguna fase de su vida. Entonces, pues creo que uno de los mayores ejemplos que tenemos son las especies de elefantes en África y en la India, que constantemente los vemos en carreteras o avenidas principales. Y pues anteriormente a esta, que fue una carretera o una avenida, pues era un paso natural o un sendero natural que ocupaba el elefante para tal vez llegar a sus recursos indispensables. Y aparte de esto, pues vamos a tener el tráfico ilegal y la caza furtiva. Pues realmente yo creo que muchos de ustedes, cuando vamos a los tianguis, vemos a los famosos pajareros, que son estas personas que tan sencillo tienen el acceso fácil a especies vulnerables, como crías o cachorros o animales juveniles, y empiezan esta comercialización. Entonces, pues generamos que estas especies estén más vulnerables por el tráfico y la caza furtiva que estamos teniendo en los diferentes ecosistemas. Vamos a tener entonces estas especies van a estar amenazadas, parte de esto, por la contaminación y las especies invasoras. A veces cuando uno piensa en especie invasora consideramos más a los animales domésticos, como puede ser el ganado como tal, o perros y gatos ferales, pero una especie invasora puede incluso llegar a ser de tipo silvestre. Un gran ejemplo de esto pues, es el pez león, la cotorra argentina y las tortugas de orejas rojas, que prácticamente se convierten en una especie invasora porque por acciones humanas hacen que estén presentes en ecosistemas a los que no pertenecen. Y al no pertenecer en ese ecosistema, pues no tienen un depredador como tal. Entonces, estas poblaciones empiezan a incrementar, se genera un descontrol en las cadenas alimenticias porque empezamos a tener animales que eran depredadores a tal vez empezar a ser presas, o animales que eran presas a empezar a tener entre 8 a 10 depredadores diferentes que no eran necesariamente a los que estaban acostumbrados. Entonces, pues la supervivencia de estos animales se ve conflictuada por este tipo de amenazas. Pero nosotros
nosotros, ¿en qué punto o en qué momento vamos a poder tener este contacto con esta gran variedad de especies? Pues realmente muchas veces cuando uno dice, me quiero dedicar a fauna silvestre, en automático las personas, incluso algunos colegas, piensan, ok, pues va a trabajar en un zoológico, porque de otra manera no puedes acercarte o no tienes el acceso a una guacamaya o un león o un puma. Pero inclusive las propias instituciones consideran otras carreras como biología, ecología, ingenieros forestales, ingenieros ambientales para trabajar con ellos. Pero nosotros como médicos veterinarios créanme que tenemos la oportunidad, la posibilidad y los conocimientos adecuados para poder trabajar con estas instituciones especializadas que pueden ir desde una unidad de rehabilitación, programas de conservación, claro que sí también en zoológicos, pero también podemos trabajar de manera particular atendiendo colecciones privadas o incluso pues, participando con consultoras ambientales. Entonces, ¿qué va a pasar cuando estas instituciones o estos lugares no consideran la presencia del médico veterinario? Pues al estar trabajando con carreras distintas, vamos a tener obviamente formaciones diferentes, enfoques incluso diferentes en cada carrera, porque muchos aspectos como el bienestar animal y la bioseguridad pues no van a estar siempre muy presentes, se van a tomar como en segundo plano. Y al considerar estos dos puntos en segundo plano, muchas veces descuidamos lo que es el manejo correcto de los ejemplares. Tenemos que, por ejemplo, un biólogo se puede enfocar más en saber si la especie que está manejando es la correcta, la que estaba buscando, o incluso si es que es una especie que es la que quería descubrir, tal vez, porque es una especie nueva. Y la manipulación con la que hace es muy brusca o muy descuidada. También, al trabajar con carreras distintas a veterinaria, pues vamos a tener que no hay un tratamiento correcto. Normalmente no tienen las bases médicas para establecer un diagnóstico o una medicación adecuada. Y vamos a tener normalmente que el amigo o el colega le dijo, ¿sabes qué? Yo apliqué esto y me funcionó muy bien, hazlo tú también. Siempre que encuentres animales así, hazlo. Y parte de nuestra formación nos permite ser un poco metódicos con las formas en cómo trabajamos y en lo que estamos realizando como tal. Así que cuando consideran otras carreras, pues dejan muy de lado esta parte y existe una nula planificación y las actividades se lo están dándose y dándose, sin un pie ni una base. Y pues les pongo una gran variedad de ejemplos ahorita de cómo, qué pasa cuando el médico no está, pues prácticamente la visibilidad no existe. Recordemos que los animales no son los únicos que pueden llegar a transmitirnos patógenos, también nosotros podemos transmitirle patógenos a ellos. Y créanme que el uso tan fácil como un guante o tal vez incluso una telita puede llegar a marcar esa gran diferencia de un riesgo. Ejemplares como aves rapaces o reptiles de mayor tamaño como un cocodrilo, pues puede incluso llegar a lesionarnos a nosotros o lastimarnos, causarnos una buena herida. Y si nosotros los estamos manipulando sin guantes y sin protección, pues también podemos estar nosotros arriesgándonos, ¿no? Aparte de lo que mencionaba de los manejos inadecuados, es que pues por la emoción de que ya capturamos el ejemplar, estábamos en campo y qué emoción porque ya encontré a la lagartija que yo quería. Pero casualmente pues estoy aplicando una fuerza por la emoción, por el momento tan emotivo que es encontrar el ejemplar que tanto estaba buscando, y genero fuerza a ejemplares que ni siquiera lo necesitan. Si se ven, o si son un poco observadores, en la imagen donde se ve al ejemplar del conejo del desierto, sus miembros anteriores están sobreponiéndose a lo que es la cabeza y la parte posterior está siendo completamente estirada. Y algo similar pasa también en la imagen del ratón de las rocas, que es la última, donde están sujetando en la punta de la cola y haciendo una fuerza en la parte del pliegue dorsal. Y pues, ¿qué vamos a causar con esto? Pues en el caso de los ratones, podemos arrancar completamente la extremidad o inclusive podemos generar que se desprenda la piel, porque son animales que llegan a veces a medir unos 3 o 4 centímetros. Y realmente pues en estos ejemplares no es tanto la fuerza que apliquemos, tenemos que saber cómo manipularlos para evitar que ellos mismos también se puedan llegar a lastimar. En el caso de los reptiles, como algunas lagartijas o iguanas, se genera lo que es la autotomía, que es una manera de defenderse. Entonces, cuando tú tienes una manipulación muy agresiva, muy estresante para el animal,
este método de defensa y vamos a tener lo que es la pérdida de la cola de diferentes partes, no solo desde la base, también puede ser en la punta de la cola, como se ve en la imagen del ejemplar de cría de lagartija espinosa de collar. Y claro, también pues vamos a tener una medicación errónea. No va a ser adecuada a la situación ni tampoco a la especie. Yo trabajé con una persona que me decía que su mejor tratamiento, sin importar si el animal estaba débil o que no reaccionaba a estímulos externos o que lo veía como adormilado, era aplicar shots de Coca-Cola. Era así como, no me importa si es una lagartija, si es un pájaro, si es un conejo, todos shots de Coca-Cola, si es que yo lo veo que está así como atarantado. Entonces, pues, no tiene una base médica por la cual se justifica el por qué está dando la Coca-Cola. Y en el caso de que es el conejo del desierto, pues hizo un mal manejo y una mala manipulación que causó pues, la amputación completa de la extremidad posterior. Este conejo estaba lesionado de por sí. Como estaban manipulándolo, terminaron de arrancar la extremidad y la solución que tenían era como de, ahorita le pego con una piedra y ya está, no pasa nada. O ahorita le corto con un cuchillo y ya para que deje de estar sufriendo. Imagínense la cantidad de dolor que tiene este ejemplar al tener prácticamente la extremidad colgando nada más de un músculo o un tendón. Claro que vamos a tener una ausencia completa del bienestar. Vamos a tener que los animales no están considerando pues, la comodidad de ellos. En la primera imagen tenemos un ejemplo de una rata leonera. Son ejemplares que miden unos 20 centímetros y está colocada en un botecito de 1 litro. Entonces el animal ni siquiera podría llegar a acomodarse, no tenía ni siquiera, en la imagen ni siquiera se visualizan orificios para que pueda tener una correcta ventilación. Y en la tercera imagen, que es un ratón piñonero, estamos viendo cómo está un exceso de fuerza. De hecho, vemos cómo el pliegue dorsal está completamente sobreponiéndose hasta la cabeza. La cola está muy estirada, aparte de que la están agarrando en la parte media de la cola. Otro ejemplo de una lagartija espinosa del mezquital. Estos son ejemplares de unos 17 centímetros y está colocado en un bote de medio litro. Entonces, la cola ni siquiera llega a poderse estirar por completo y lo que es la parte de la boca ya está tocando la superficie del bote. En este caso de la primera imagen, pues es una persona realizando rescate y liberación, pero en un horario donde está el sol, a más no poder, a las 12 del día. Los ejemplares están colocados en una bolsa de tela y sin sombra, y pues aparte de esto se está arriesgando o exponiendo a estos ejemplares al trasladarlos a pie al lugar donde se iba a liberar, al lado de una carretera. Entonces, imagínense que... Y bueno, entonces, ¿qué va a pasar cuando sí existe la presencia del médico veterinario? Cuando estas instituciones consideran realmente que es importante tener animal, pues vamos a tener que considerar o tener presente el bienestar animal, porque tenemos los conocimientos desde los primeros semestres para aplicarlos incluso desde pequeñas especies hasta animales de producción, y claro que también lo vamos a poder manejar en especies de vida silvestre. Y tal vez no me acuerdo, no me sé bien la del bienestar animal, cómo manejarlo. Pues si nosotros tenemos los conocimientos de las 5 libertades, créanme que lo vamos a poder aplicar. Y también nosotros debemos de tener o garantizar que las actividades o las cosas que vamos a realizar garanticen tanto la seguridad de los animales como la nuestra. En el sentido de que seguridad, que no llegamos a generar transmisiones de enfermedades, y también pues que las manipulaciones sean adecuadas para cada uno. Y sobre todo, debemos de tener la capacidad de establecer un diagnóstico y un tratamiento eficaz para cada situación y para cada especie. Y les voy a mostrar una serie de ejemplos. Si existe la presencia del médico veterinario, debe de garantizarse la bioseguridad. Ya sea que yo utilice guantes de látex, guantes de nitrilo o de carnaza, o inclusive, aunque sea un trapito, que me permita yo evitar este riesgo de enfermedades. La bioseguridad no solo es por la transmisión de enfermedades, sino que también hay ejemplares que pueden llegar a lesionarnos a nosotros. Muchas veces cuando agarran pájaros o cuando agarran reptiles como lagartijas o iguanas, piensan que no les pueden lastimar, ¿no? La iguana verde, normalmente su primera defensa es atacar con la cola, que créanme que son golpes fuertes, no son tranquilitos. Y en el caso de algunas iguanas negras, pues su mayor defensa es la mordida.
Cada manipulación debe ser dependiendo de la especie. En el caso de los anfibios se llegan a manipular más con guantes de nitrilo, pero en ejemplares como reptiles o aves se puede utilizar el guantes de látex. No me es necesario utilizar tal vez un guante de carnaza, como es este caso del zacatonero de Boteri. Es un pájaro pequeño, más o menos del tamaño de un gorrión común. Entonces la manipulación con un guante de carnaza ni siquiera me va a dejar medir bien mi fuerza y puedo llegar a lastimarlo o lesionarlo. Entonces, pues cada manejo debe ser óptimo y adecuado para cada situación. Si yo voy a hacer una revisión o un examen físico general a una lechuza de campanario o una aguililla rojinegra, pues debo de ver mi material necesario, en este caso son guantes de carnaza, porque créanme que de las mayores herramientas que tienen las aves rapaces son sus garras, pero no voy a manejar de la misma manera una ave rapaz que una ave citácido o un paseriforme. Voy a adecuar cada técnica de sujeción dependiendo del animal que esté manejando. En este caso, pues los ratones y las ratas, de acuerdo también a las normas, se sugiere que se tome del pliegue dorsal y de la base de la cola para precisamente evitar un exceso de fuerza y que lleguemos a arrancarle por la extremidad por completo. Y claro que yo no voy a manipular de la misma manera a un reptil como tal vez una lagartija o una iguana, como un ejemplar de cascabel, que son pues, venenosos. Normalmente estos animales se hace una contención física con un recipiente de acrílico que me permita yo visualizar el ejemplar para determinar si tiene alguna herida, alguna lesión o si tal vez tiene algún ectoparásito, pero sin poner en riesgo ni siquiera mi vida ni la de él. Y en el caso de las iguanas, en este caso tenemos un ejemplo de una iguana negra, se coloca lo que son los miembros posteriores y anteriores como a los laterales del cuerpo, como si fuera un sargento, casi casi. Para evitar que tenga una manipulación y también nosotros exponer nuestra mano a la pierna motora de la iguana. Se deben aplicar tratamientos correctos, no le voy a estar dando Coca-Cola a un animal que no reacciona, porque no hay una base que indica que es lo adecuado, aparte de que cada animal tiene un sistema digestivo que si yo aplico tal vez este medicamento, obviamente lo voy a lastimar. Entonces, dependiendo de la situación, si es una emergencia, si es una intoxicación, si tal vez está hipoglucémico, si está tal vez envenenado por algún ejemplar, pues mi tratamiento va a ser diferente y diverso. Voy a llegar a hacer tal vez la medicación con una contención física o tal vez necesite una contención química. Y claro que sí, tengo yo los conocimientos necesarios para yo poder establecer un sacrificio humanitario. Si yo estoy viendo que el animal está sufriendo y que ya no se puede realizar una ortopedia, que ya no se puede hacer una cirugía para salvaguardar su vida, pues entonces viene el trato humanitario y el eutanasia. Pero no lo voy a eutanasiar con una piedra, no lo voy a eutanasiar agarrando un cuchillo y cortándole el cuello, sino que voy a hacer mi cóctel adecuado de medicamentos y aplicarlo de la mejor manera para que este animal termine de sufrir. Y con lo que mencionaba del bienestar animal, pues si ustedes no se acuerdan, pueden siempre tener como base las 5 libertades, que es estar libre de hambre, de sed, de miedo, libre de molestias, libre de dolor o enfermedad, y claro que ser libre de expresar su conducta natural. Y créanme que no importa la situación en la que nos encontremos, si estamos en una institución, si estamos en campo, estas libertades se pueden considerar en todo momento. Muchas veces yo contradecía con mis colegas, biólogos sobre todo, que era así como de no puedes estar alimentando animales silvestres porque los vas a empezar a condicionar y siempre que vean a una persona se van a poner en riesgo. Pero claro que sí puedo adecuarlo a cada situación. En este caso pues tenemos 3 ejemplos de ratones silvestres, los cuales estaban con nosotros hasta el momento de su liberación y lo que hacíamos es ajustar todas las medidas necesarias para evitar que tengan ese acercamiento. Ellos nomás recibían el alimento, pero no sabían ni siquiera de dónde llegaba. Ellos nomás veían el alimento y ya. Entonces no había un compromiso con esa especie. Claro que sí, van a estar libres de miedo y molestia, porque les voy a dar los espacios adecuados para que se puedan acomodar, para que si tengo un capuixtle no lo voy a colocar en un vaso de un litro, voy a colocarlo en una transportadora que evite que me esté visualizando todo el tiempo para disminuir los niveles de estrés. Voy a, si es posible, a colocarles un refugio, si es posible voy a colocar tal vez un poquito de hojarasca para que se mantengan más seguros. Y claro que estar libres de expresar su conducta natural. Muchas veces en campo, que no es
a ti y te voy a pegar o algo así. No es cierto. El ratón simplemente lo que está haciendo es defenderse, es tratando de ajustarse al estrés que está recibiendo por la manipulación. Entonces, en este caso del ratón de las rocas, era un ejemplar que ya estaba siendo a punto de liberar, ya estaba marcado. Entonces, si me muere, pues no pasa nada. Le puedo tal vez hasta quitar el guante, lo coloco en el suelo y que se retire tranquilamente. Cuando son animales que tenemos a nuestro resguardo, tal vez en un zoológico, el bienestar animal sí o sí tiene que estar presente, porque están dependiendo completamente de nosotros. Entonces, muchas veces esto va de la mano con enriquecimientos, con tratos etológicos, conociendo el ejemplar y la especie. Puedo yo ponerle tal vez alguna presa que simule ser su comida natural. En el caso de las guacamayas o de los citácidos, ponerles troncos que puedan morder o mordisquear, ponerle enriquecimientos que permitan buscar el alimento, o incluso también podemos llegar a hacerlo con animales más grandes como felinos. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el tigre de Bengala pues, le gusta mucho el agua, entonces tratar de adecuar los lugares o los recintos donde los tenemos en que puedan estar cómodos y ser libres de expresar este sentido de que quiero nadar y al mismo tiempo tal vez cazar. Entonces ahí le ponemos ahí un tronco o algún material que simule ser una presa. Y bueno, claro que sí vamos a tener que planificar actividades y protocolos. Yo tuve la oportunidad, como bien escucharon, de trabajar con una consultora ambiental, la cual no había considerado desde todo este tiempo que he existido el trabajar con un médico veterinario. Y las actividades y protocolos que tenían pues no eran los adecuados para garantizar el bienestar animal y la bioseguridad. Al grado de que nosotros trabajamos con trampas Sherman, que son prácticamente como unas cajitas, y se utilizan más que nada para tratar de agarrar animales pequeños como son ratones. Estas trampas no habían sido limpiadas en más de 2 años. Entonces, cuando yo entro, lo primero que establezco como protocolo es la limpieza semanal de estas trampas, para evitar que tanto los animales que están entrando como los futuros que vayan a entrar se lleguen a infectar. También utilizaban pues algunos tintes para marcar los ejemplares que eran casi sintéticos. Entonces establezco que pongamos un crayón que sea útil para animales, que no sea tóxico, pero que dure el tiempo suficiente para que si este animal tiene hábitos hogareños podamos identificarlo. Y en el caso de que nos llegaran ejemplares pues, de gran tamaño, pues colocarlos individualmente en recipientes. Estos se aislaban, se colocaban en una caja oscura para disminuir de lo más posible el estrés y evitar que pues en el tiempo que estaban con nosotros que empezaran a tener comportamientos tal vez mucho agresivos. Y sobre todo les proporcionábamos el agua y comida hasta el tiempo de su liberación. Gracias a la modificación de estos tratamientos y de estos protocolos que establecimos, durante los primeros 2 meses que estuve trabajando ahí, agarramos más de 250 ejemplares diferentes y de ellos tengo la fortuna de decirles que únicamente 5 ejemplares fallecieron. De estos fallecieron por cuestiones de envenenamiento, porque tal vez una serpiente los mordió, una araña, y ya pues cuando los encontrábamos ya no podíamos hacer nada por ellos. Pero antes de aplicar estos tratamientos y estos protocolos y estas actividades, su baja de ejemplares era casi del 50%. Entonces, pues termino esta plática con una frase en la que digo que el médico veterinario no solo es el que cura, es también quien dice lo que está mal, es quien propone lo que es justo y sobre todo va a ser aquel que va a proteger a aquellas especies que no tienen voz. Créanme que en la fauna silvestre nuestra presencia puede llegar a marcar la diferencia en que sea una amenaza o realmente una posibilidad de conservar esta especie. Muchas gracias. Vamos a iniciar con una pequeña sesión de preguntas. No sé si alguien guste preguntarle algo a la doctora Aurora sobre su tema de fauna silvestre. ¿Nos avienten uno por uno, doctores? ¿No? ¿Nadie? Bueno, perfecto. Pues nuevamente agradecerle a la doctora Aurora. Un fuerte aplauso, doctores, para la doctora Aurora. Bueno, pues aprovechando, queremos entregarte, doctor, la siguiente constancia de reconocimiento. Si me permites hacer lectura de la misma.
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el Instituto de Ciencias Agropecuarias, otorga la presente constancia a la médico veterinario zootecnista Aurora Yuali Cabello Hernández por su participación como ponente en la conferencia Los médicos veterinarios de fauna silvestre, una oportunidad para hacer la diferencia. Un fuerte aplauso, por favor. Y de parte de la doctora Marisela, un pequeño presente. Perfecto, pues muchas gracias, doctora. En un segundito vamos a pasar a la siguiente ponencia. 2 minutitos, por favor.